Hola, soy Magdalena Brindel de Punto Uno Mandanza y vengo en este vídeo a comentaros una de las festividades más bonitas de la Rueda de Ana, la festividad del 1 de agosto, también llamada la fiesta de la cosecha o Lamas o Luk Nasa. Es una fiesta que se engloba dentro de las fiestas ancestrales que se celebraban en Europa, dentro de lo que era la Rueda de Ana o Rueda de la Tierra. Por otro lado, también el día 1 de agosto es, curiosamente, el Día Mundial de la Alegría y también el Día de la Paz Humana. Como es bien sabido, en coherencia con la concepción arcaica del tiempo cíclico, los pueblos ancestrales europeos imaginaban el año como una rueda. Entonces, dentro de esta rueda, la rueda del año, iban fijando su calendario de festividades sagradas, estaban vinculadas totalmente a los distintos momentos de las estaciones de la Tierra, ¿no? Entonces eran celebraciones colectivas que estaban marcadas fundamentalmente por los dos solsticios y los dos equinoccios, y entre solsticio y equinoccio se daba cuatro fechas determinadas justo en el centro, que son llamadas Samhain, Samhain se celebra el 1 de noviembre, que se da entre el otoño y el invierno, justo en el centro. Imbolc, que es el 1 de febrero, que se da entre el invierno y la primavera. Beltane, que es el 1 de mayo, que se da entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano. Y esta fiesta de la que os voy a hablar ahora y que vamos a celebrar muy prontamente, que es muy bonita, que se llama Lamas, que se celebraba el 1 hacia el 1 de agosto y que era la fiesta entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño, y que marcaba justamente la mitad del tiempo del verano en el hemisferio norte. Vale, entonces estas fiestas eran unas fiestas llamadas Lugnasad o Lamas, y estaban dedicadas a Lu, que era un dios solar muy importante de la mitología de los pueblos del norte, que dieron lugar a todas las culturas actuales europeas, ¿no? Esta fiesta se celebraba, claro, entonces en el calendario, no era como ahora, no era un calendario gregoriano, no era el 1 de agosto, sino que era después de la segunda luna llena de el solsticio de verano. Llegaba el solsticio de verano, había una luna llena, una luna nueva, y después de la segunda luna llena es cuando se celebraba Lamas, porque antes, claro, se regían completamente por los ciclos lunares. ¿Vale? Entonces, fecha, esta celebración de Lamas entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño marcaba justamente el punto medio entre estos dos momentos de la rueda del año, y conectaba con la primera cosecha que se realizaba, ¿no? Era ya el inicio de la época de maduración. De hecho, si vas a la naturaleza ya puedes ver que empieza a haber muchos frutos en los árboles, ya empieza a haber cosechas en los huertos. No es todavía la gran cosecha que llegará a finales, mediados de septiembre. Por eso también se siguen celebrando las festividades de la cosecha en muchos lugares. En España, por ejemplo, hay muchas fiestas. La última de ellas es el Pilar, pero bueno, también está San Mateo en Logroño, en Salamanca, todo ese tipo de fechas, que son fechas de la vendimia o de la cosecha, pero de la segunda cosecha, que ya estamos prácticamente en el equinoccio de otoño, ¿vale? Entonces, este momento es el momento Lamas, ¿vale? Que es un momento en el que el dorado trigo pide ya a gritos ser recolectado, y por eso se asocia esta fecha con la confección de panes con forma de espiga para compartir y para ofrendar, ¿no? Lo que fue plantado y cuidado con mucho mimo en Ostara hacia la primavera, y fue ahí como seguido, cuidado durante los primeros meses del verano, pues ahora ya empiezan a dar su fruto, ¿no? Entonces, esta primera cosecha marcaba la pauta de lo que se podía esperar de los campos en los meses venideros. Si se recogía poco grano en Lamas, probablemente el resto del año, para la llegada del otoño, también habría poca cosa que recoger, ¿no? Entonces, con la vista puesta en el horizonte de Mabón, que era el equinoccio
de otoño, y Samhain, es la fiesta del 1 de noviembre, que sea cuando entramos en el periodo más frío del año, con menos cantidad de luz, pues había que guardar y había que ser muy previsores, ¿no? Entonces se dedicaban a cosechar. Todo lo que creció en la naturaleza salvaje y hermoso finaliza su ciclo. El bosque y los campos están repletos en lamas de frutos que han explotado repartiendo sus semillas generosamente, semillas que se recolectan para plantar al siguiente año. Al mismo tiempo, estamos pues entrando en la mitad bueno, entrando en el portal solar Leo, que es el momento más álgido del verano, el Leo, que es el fuego fijo del verano, pero como ya hemos pasado el solsticio del verano, el poder del sol, aunque todavía está muy fuerte en el cielo, comienza a decaer día a día un poquito más y las noches se van haciendo sutilmente más largas, orientándonos energéticamente hacia el otoño, hacia el equinoccio de otoño, hacia Mabón. Entonces, este momento es un momento muy bonito para reflexionar sobre lo obtenido, fruto de lo que plantamos anteriormente, ¿no? Si, por ejemplo, en este momento reflexionas y sientes que no has conseguido lo que esperabas, pues es un momento para revisar todo aquello que ha provocado este resultado. Si tu cosecha ha sido abundante, pues te toca disfrutar y celebrar lo recogido. Entonces, como os comentaba al principio, esta es la celebración de la cosecha en honor al dios Lu, L-U-G, que bueno, era un dios súper amado ancestralmente, ¿no? Esta fiesta era muy entrañable, se convocaba a todas las personas de pueblos y aldeas, se cocía el primer pan de la cosecha anual de trigo, se hacía vida al aire libre, se hacían juegos, competiciones, había mucha alegría, en fin. Lamas era el nombre cristiano medieval de la celebración, que significa Love Mass, misa de la hogaza. Pues en esta fecha se horneaban estas hogazas, como os decía, de pan hechas con el grano de la primera cosecha, que eran ofrecidas en el altar. A mí esto me recuerda mucho, por ejemplo, yo que soy de La Rioja, pues igual cuando es la fiesta de la cosecha, en septiembre de San Mateo se recogen las uvas y se hace el pisado del primer mosto, de esas primeras uvas recogidas, frente a la Virgen de Valvanera, que es la patrona de La Rioja. Y se le ofrenda a la Virgen, que la Virgen es la personificación de la Madre Tierra, eh, se le ofrenda y se le agradece por estas cosechas, ¿no? Entonces son días muy bonitos y muy representativos en los que se honraba, ¿verdad? Entonces, pero es que se sigue haciendo, lo seguimos haciendo, ¿no? Porque ya os digo, o sea, está, por ejemplo, o esta fiesta en la que se sigue haciendo esto que os digo de entregar el primer vino, el primer mosto a la Virgen de Valvanera y en la Rioja, esto que yo conozca de primera mano, ¿verdad? Pero que se sigue haciendo en todas estas fiestas de la cosecha que se empiezan a dar ahora y terminan pues eso, a principios de octubre, creo que es la última. Con la llegada del otoño, del equinoccio, ahí ya empezamos con otro ritmo, ¿no? Entonces se honraba a la tierra por su fertilidad y los hombres se felicitaban por un trabajo muy bien hecho, ¿no? Entonces, este festejo tenía como, y sigue teniendo como un doble propósito, celebrar los esfuerzos realizados, pero también pedir a las energías de la naturaleza por una buena cosecha a futuro, ¿vale? Lamas, este momento, marca un punto importante en el ciclo solar de la rueda, ¿vale? Dentro de esta rueda de celebraciones vinculadas a la naturaleza sobre la que nuestra civilización ha crecido, o sea, es así, la rueda de Ana, la rueda de la Tierra eran las celebraciones que hacían nuestros ancestros y que se siguen celebrando, porque si os fijáis, de las celebraciones son los equinoccios y solsticios que se celebran, pero luego el resto de las que es el 1 de febrero y que en el catolicismo es la fiesta de la Candelaria, que también es una fiesta muy celebrada, San Blas también. Luego está Beltán, que es el 1 de mayo, que también es una fiesta súper celebrada en honor a la Virgen. Y luego está Lamas, que es el 1 de agosto, que bueno, en realidad en nuestro Lamas se ha trasladado
el día 15 de agosto, ¿no? Con la fiesta de la Asunción de la Virgen María, porque como os digo, la Virgen María es la personificación en la Iglesia Católica de Gaia, del ser que habita, que anima en la tierra, ¿no? Entonces, os comentaba todo esto porque en la rueda tiene un sentido, ¿no? Esta rueda ancestral de la que podemos tanto aprender. Para ellos, el dios nace en Yule. ¿Qué significa eso? Significa que en el solsticio de invierno, que es Yule, es cuando el sol otra vez empieza a elevarse en el cielo, a tener poco a poco mayor cantidad de luz, mayor cantidad de potencia. Por eso también el catolicismo se asocia al nacimiento de Jesús, del niño Jesús como luz del mundo. Pero esto es una adaptación a la ancestralidad de celebrar que el sol empieza, emerge otra vez en el ciclo hacia el máximo nivel de solaridad, ¿vale? Entonces, el dios que es el sol, siempre, siempre en las celebraciones ancestrales, el sol es el dios porque es o sea, en nuestro sistema solar, tal como se dice, no existiría sin el sol. Entonces, los ancestros, nuestros grandes ancestros, pues celebraban al sol y sería muy bonito que nosotros seguiríamos celebrando al sol y no lo diéramos por hecho porque realmente es el corazón de nuestro sistema solar, ¿no? Entonces, el dios Sol nace en Yule, es un niño en Imbolc, es un adolescente en Ostara y finalmente se hace adulto en Beltane. Lita marca el punto máximo de su poder y Lamas es el momento en el que este dios cuida de las cosechas y de los animales, es decir, es el momento en el que este dios ya madura, madura, por eso recibimos las cosechas y empieza a hacerse consciente de su mortalidad, ¿no? Porque de alguna manera, cuando en el ciclo de la Tierra ya retomamos las cosechas, sabemos que estamos entrando en un ciclo otra vez de muerte, de menor cantidad de luz, etcétera, etcétera. Ya guardamos las semillas, pero para el siguiente ciclo expansivo solar. ¿M? Entonces, de alguna manera, la alegría de recoger la cosecha es muy grande, pero también en el corazón sentimos que empezamos a ir llegando hacia el otoño y hacia el invierno. Entonces, por eso se decía que el dios en este tiempo en Lamas ya estaba maduro. El Mabón en otoño ya se va preparando para su muerte y en Samhain, el 1 de noviembre, se produce esa muerte del sol, porque es un momento donde entramos en el periodo de máxima oscuridad, ¿no? En el hemisferio norte. Entonces, bueno, Lamas, como os decía, era la fiesta de la primera cosecha y como tal tenía la protección de la diosa telúrica de la fertilidad que se llamaba Taurtiu, que era la madre adoptiva de Lugh, Lugh que era el sol. Eh, Así que bueno, eso siempre es muy, muy interesante. Esta época del año está marcada siempre por la llegada de los días más calurosos y más secos del año, ¿no? Que son los llamados días caninos o los días de la canícula, como se decía en Grecia y en Roma, que viene precisamente de los días en los que podemos ver en el cielo la constelación del Can menor, que es una constelación que apunta a Sirio, es decir, todo esto está muy vinculado también en el cielo con la llegada del portal solar de Sirio, que he hecho un vídeo, el día 26 de julio subí este vídeo hablando sobre este momento tan bonito, ¿verdad? Entonces, como os decía, Lamas es la época del año donde los días son más calurosos, más secos, son los días caninos, donde el cánido representa el ascenso de Sirio, alrededor del día 26 de julio. En estos días, la misma luz del sol que había proporcionado alimento y fertilidad durante el resto del año, ahora empieza a amenazar a la tierra con sequía, ¿no? Entonces, bueno, con la cosecha, con esta fiesta de Lamas, la gente toma en sí la fuerza que el Dios colocó en ellas. El sol, la tierra, el agua, todos juntos generan un fruto y en Lamas nosotros cogemos ese fruto y nos lo comemos. O sea, toda esa energía entra en nuestro cuerpo, se convierte en cada una de nuestras células, ¿no? Entonces es como que de alguna manera el dios Sol va colocando toda su intensidad en esos frutos, aceptando como un sacrificio, ¿no? Como muriendo un poco al entregarse en cada uno de esos frutos para poder fortalecer el crecimiento de esos frutos que luego nos nutrirán. Y bueno, esta es un poco la historia también de
de esta señora que era la madre adoptiva de Lug, que, digamos, se había inmolado en el mito. El mito cuenta que esta madre adoptiva se inmoló para asegurar el sustento y la prosperidad de sus numerosos hijos, ¿no? Todo esto como en un símbolo muy grande, en una metáfora de cómo el sol ha llegado a su máximo esplendor para irradiar en la tierra toda su energía, todo su amor, y que ese amor se manifieste en frutos que nosotros nos vamos a poder comer a lo largo de todo el otoño e invierno para no morir, como que el sol cuida de sus hijos en la tierra, ¿no? Y se inmola. ¿Por qué se inmola? Porque ya empieza su declive. Una vez que empieza Lamas ya ha pasado el solsticio de verano y empieza el declive del sol porque ha entregado todo. Y esto está muy vinculado también con Leo, que Leo es un sol que irradia, un fuego que irradia todo ese esplendor para los demás, ¿no? Entonces es todo súper bonito, ¿no? Vemos que ancestralmente, pues todo lo que era el ciclo del interior de la Tierra, el ciclo del Sol, el ciclo de la Luna, estaban completamente compenetrados y completamente conscientes y vivos en la vida cotidiana de cada una de las personas. Y por eso era una vida de gran fuerza y sentido, ¿no? Cosas que ahora estamos muy carentes de ellos porque nos hemos separado de lo que es real, y es realmente la naturaleza y sus ciclos, que es lo que lo rige todo, ¿no? Bien, entonces, bueno, como sabemos que actualmente durante la primera semana de agosto, y no solo durante la primera semana de agosto, sino ya a lo largo de todo agosto y hasta finales de septiembre, es común en muchas poblaciones europeas celebrar festividades, ferias, celebraciones varias en recuerdo a estas antiguas tradiciones de sus antepasados. Quería hablar ahora un poquito de este dios, el dios Lugh, muy, muy importante. Aquí en España también tuvo una gran relevancia, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Lugo es una palabra que viene directamente del Lugh, del dios, pero vamos, hay más etimología de la que os voy a hablar. Es un dios que no nos es ajeno aquí, o sea, estamos completamente y culturalmente vinculados a todas esas festividades ancestrales y a todos esos dioses ancestrales. Entonces, el dios Lu, que también, por ejemplo, en irlandés se decía Lugh, por ejemplo, en galés era Lugus, ya veis que es similar a Lugo, ¿verdad? Pues este era un dios guerrero cuyas cualidades y dones son las mismas que las de Mercurio para los romanos y las de Hermes para los griegos y las de Tot para los egipcios. O sea, como veis, son distintas denominaciones en distintas lenguas del mismo símbolo, del mismo arquetipo, ¿vale? Otra de las tradiciones del nombre Lugh es cuervo, Lugos. El cuervo es el que abre la puerta a la magia, el que otorga nuevas oportunidades cuando todo parece estar en contra y que aporta nuevos impulsos. Lugh es el mensajero de los dioses, el hijo mítico de la diosa Don, el fundador de ciudades como Londres, que viene del londino, Lyon o Lugo. Como veis, tiene una gran relevancia en la fundación de ciudades en Europa y que más tarde en la leyenda medieval de Arturo era representado también por el héroe Lancelot. Lughn o Lugh es el dios de la astucia, el que vence a sus rivales por el uso de la magia en vez de por el uso de la fuerza bruta. Y también en esta fecha dedicada a la celebración del gran dios Lugh solar, el gran dios solar Lugh, se finalizaban, como os decía, en esta fecha las ceremonias de iniciación para los nuevos druidas. Tened en cuenta que este momento es un momento en el que se marca la alineación entre el Sol y Sirio. Sirio es el Sol alrededor del cual gira nuestro sistema, nuestro Sol, digamos, y nuestro sistema solar, y los sistemas solares que pertenecen al clúster en el que está nuestro sistema solar giran alrededor de Sirio. Por eso es un Sol muy importante también para nosotros, porque es el Sol de nuestro Sol, es el Sol alrededor del cual gira nuestro Sol, ¿no? Entonces, todo esto está muy vinculado con esta fiesta, ¿verdad? Bien, entonces os cuento más cositas. Por ejemplo, Lu tuvo un culto, como os comentaba, este dios fue un culto muy importante, ¿vale? En las zonas nortes y medias de Europa, bueno, por ejemplo, en la zona anglosajona, irlandesa, en la Galia francesa,
por supuestísimo, en todo el norte de la península ibérica. Y, por ejemplo, de este nombre, de Lug, deriva el nombre de la ciudad Lyon. Originalmente esta ciudad se llamaba Lugdunum, que significa la fortaleza de Lug, que era considerada la ciudad sagrada para los galos. En Lyon, los galos celebraban las 4 fiestas más importantes del calendario, que caían 40 días después de cada solsticio y cada equinoccio. Y también notamos que cuando los romanos hubieron conquistado y organizado la Galia, según sus propios fines políticos y económicos, también hicieron de Lyon la capital intelectual, política y religiosa de la provincia cisalpina. O sea, siempre ha sido un lugar energéticamente muy, muy potente, estos lugares dedicados al dios Lugh, ¿vale? Este dios Lugh no solo era el espíritu del grano, sino que era una deidad increíblemente multifacética. En la interpretación de Julio César de las deidades del panteón celta en su libro de Bello Gallico, Lugh o Lugus, también llamado, que como os he dicho antes, para los romanos estaba asimilado a la figura arquetípica de Mercurio, era el dios más venerado de todos. Entonces, uno de los epítetos más conocidos de Lugh es Salmidanach, es decir, señor de todas las artes o señor de todo el conocimiento en general, ¿vale? Em, entonces, Lugh no solamente es un dios del intelecto, ¿vale? Sino que además cubre las 3 funciones de las culturas indoeuropeas, tal y como teorizó Dumézil. De hecho, el pertenecer al mismo tiempo a la clase sacerdotal como arpista, poeta y médico, como también la figura de Apolo, también a la clase de los guerreros como luchador y héroe, como la figura de Hércules, y finalmente también como que pertenecía a la clase productiva como carpintero, herrero y artesano, como Loki en la mitología nórdica, pues se ve que es que era una deidad tridimensional que cumplía 3 funciones como de las 3 partes del pueblo, ¿no? La parte del pueblo de los sacerdotes, la parte del pueblo de los guerreros y la parte del pueblo, pues del pueblo productivo, del pueblo llano. Es decir, era un dios de todo el pueblo, de todas las partes, ¿no? Eh, bien. Por eso también en la iconografía a menudo al dios Lugh se representaba como un dios con 3 caras, ¿vale? De manera similar al Trimurti hindú, por ejemplo. Entonces, bueno, aunque no lo pudiera parecer aquí en España, estas celebraciones en honor al dios Lugh tienen una gran influencia. Por ejemplo, bueno, según la mitología irlandesa, Lugh era la máxima divinidad guerrera y protectora de los Tuatha de Danann, a los que siempre protegió. Entonces, vino a la vida haciéndose hombre por la unión de la hija del rey de los mares, Balaor, y un guerrero de los Tuatha de Danann. Los atributos de Lugh son la lanza mágica que hiere y mata sin necesidad de ser lanzada por mano alguna, el arco iris por ser el símbolo de la paz y el pacto del cielo con la tierra, y el rayo y el trueno. Y aquí en la península ibérica eh, mm, está, hay mucha representación de este dios Lugh, ¿no? Estaba aquí en la península ibérica, este dios era considerado como rey de los dioses, que bueno, es un poco diferente a la figura del dios principal, ¿no? Que se atestigua en todo el occidente europeo, pero sí que hay una gran presencia. Por ejemplo, por toda la zona celta del país hay huellas en la toponimia, especialmente abundante en el Cantábrico, que se encuentra con la misma intensidad que entre las zonas de Galia, del sur de la Galia, ¿vale? Por ejemplo, los teónimos que hacen referencia a Lugh son muy abundantes, sobre todo entre los astures, donde su culto fue o debió de ser muy extendido. En Asturias existe el nombre de los Lugones, que hacía referencia y hace referencia a un grupo grande que incluiría divisiones menores como los Lugones Arganticaeni de la lápida de Grases en Villaviciosa, o la lápida de Asturum et Lugum, que unos interpretan como un hito divisorio de los 2 territorios, o una lápida relativa a 2 unidades auxiliares militares romanas
entre los Astures transmontanos, ¿vale? También estaba la Civitas Louge y Ourum, en tierras de Astures cismontanos y otros. En la toponimia actual sigue apareciendo en Lugones, Siero, perdón, Siero, en las cercanías de Oviedo, que era, también se llamaba Oviedo, se llamaba Ubieu, pero también en Lugas, una aldea con un famoso santuario en Villaviciosa, Loxu, etc. Y en Galicia está el ejemplo de Lugo, por ejemplo, ¿no? Es tal cual, la ciudad. Entonces, el razonamiento más lógico con respecto a Lugo es que en ese lugar donde hoy se halla la capital de la provincia del mismo nombre, existía a la llegada de los romanos a la zona un pequeño asentamiento o un castro, del cual también hay indicios arqueológicos, o un santuario bosquecillo sagrado dedicado a Lugo, nombre que adoptaron los romanos, como en muchos otros casos, para dar nombre a la nueva ciudad que rodearon con un muro, ¿no? La presencia de Lug en España, como os cuento, está bien documentada y existen muchos testimonios. Uno de ellos, quizás el más espectacular, es el llamado Santuario de Lug en Peñalba de Villastar, en Teruel. También en la cima de una montaña en el valle de Turia, cerca de la ciudad de Teruel, es donde Juan Cabré Aguiló, que es un arqueólogo, en 1910 descubrió el que es considerado como un santuario céltico, y en sus rocas y paredes fueron halladas varias inscripciones, entre ellas representaciones antropomorfas que años más tarde fueron interpretadas como representaciones de Lug, ¿vale? Lug también fue reverenciado por los cántabros. Podemos encontrar una inscripción en Peña Amaya, al norte de la provincia de Burgos, donde muestra una dedicatoria a este dios. Y bueno, también aparecen otros testimonios de Lug en las provincias de Soria y de Teruel. De hecho, Lug es la divinidad céltica más y mejor testimoniada en la región central y occidental de nuestra querida meseta norte. Lug y Belén. No hay duda de que el dios Lug se superpuso a otro dios más anterior, más antiguo, un dios protocelta del periodo arcaico, que era Beleno o Belano, una divinidad de la luz del protoindoeuropeo, con un significado etimológico de bonito o de luz, que fue uno de los más grandes, influyentes dioses entre los antiguos dioses europeos, y para quien se realizaban sacrificios y ritos relacionados con los solsticios y por tanto con los ciclos solares del año, cuya compañera era la diosa del fuego Belisama, a la que se había erigido en la antigüedad el altar sagrado sobre el que se construyó más tarde el mismísimo Duomo de Milán. Este par divino, Beleno y Belisama, un par divino de luz y de fuego, fue adorado principalmente por los Liguria y Iberi, perdón, y luego también en los celtas continentales de Italia, de Francia, y los insulares en Gran Bretaña. La raíz muy antigua, tanto de Beleno como de su consorte Belisama, está presente en muchos protolenguajes, ¿no? Por ejemplo, según algunas fuentes tendría el significado trascendental de aparecer del otro mundo o de iluminación del mundo de los dioses, y también parece estar conectado con el dios primordial de la luz, que era Baal, venerado por los sumerios en el sexto milenio antes de Cristo, ¿no? Pero volviendo a Belén, encontramos en el contexto de sus funciones todas aquellas que posteriormente fueron asociadas con el dios Lu. De hecho, era conocido por su influencia sobre la luz solar y en consecuencia sobre la agricultura, la temperatura y también la curación. También como Lug, en su apariencia mercurial, supervisó la iluminación de la psique en el sentido espiritual y mental como guía para las innovaciones e invenciones, ¿no? Y aquí es donde podemos hacer como un puente bastante claro entre tanto el dios Beleno como el dios Lug, como con la estrella está Sirio, que es la que en este momento, cuando son esas celebraciones de estos dioses, es la que está abriendo a nuestro sol toda esa iluminación espiritual.
Beleno también aparece o parece etimológicamente relacionado con la fiesta de Beltane, que es la que justamente precede a Lamas en el contexto de las 4 celebraciones principales del calendario celta, que es celebrada esta Beltane a principios de mayo para conmemorar el renacimiento del dios de la luz, durante el cual los druidas realizaban rituales apotropaicos con hogueras y con fuegos. También hay una vinculación entre Luke y el arcángel Miguel. También es interesante notar cómo algunas de las características de Luke resultaron más tarde en la era cristiana vinculadas a la iconografía del arcángel Miguel, líder de las milicias celestiales. Por ejemplo, podemos observar en primer lugar cómo esa espada o lanza típica de Apolo se atribuía muchísimo antes que la de San Miguel al dios celta en cuestión. Y fijaos que esta lanza de la que os he hablado antes era una lanza mágica que hiere y mata sin necesidad de ser lanzada por mano alguna a todos los enemigos de luz, es decir, a todos los enemigos de la luz, ¿no? Es como la luz como algo espiritual, ¿no? Como algo sagrado. Por otra parte, los días consagrados al arcángel fueron el 8 de mayo y el 29 de septiembre, que son los mismos de la salida de las Pléyades con el telón de fondo de la Vía Láctea, que en los países celtas este conjunto se denominaba el Castillo de Lug, ¿vale? O sea que tendrían relación también con la aparición de las Pléyades en el cielo. Nuevamente, la Basílica de San Michel Maggiore en Pavía, el arcángel, fue venerado en la doble función de acompañante del difunto y de guardián y dador de la realeza, en cuyo papel presidió la coronación de los reyes longobardos, exactamente haciendo este doble ámbito funcional del dios celta Lu. Entonces, bueno, esto no es de extrañar, teniendo en cuenta que las poblaciones del norte de Europa a las que pertenecían los lombardos estuvieron durante mucho tiempo bajo la influencia de las culturas celtas y protoceltas, y entonces hubo muchísimo trasvase de significado, de mitos, de símbolos y de formas de ver el vínculo con la naturaleza. ¿Vale? Además, entre los epítetos recurrentes de Lu, encontramos algunos que fácilmente podrían referirse al arcángel Miguel, por ejemplo, Lombeimenech, el que golpea furiosamente, o Lamparafada, mano larga, o Grianeinech, término que en irlandés transmite una idea de calidez y de brillo y que también se refiere a la estrella helíaca de la que San Miguel en cuestión es la personificación. En este sentido, encontramos una continuidad entre el culto pagano de Lu y el culto cristiano al arcángel Miguel, que bueno, también es y sigue siendo muy, muy venerado. Así que, bueno, de pie ante los altares y elevando las espigas, los druidas de la antigüedad, los sacerdotes de los ritmos de la naturaleza, decían: saludemos al Dios luminoso, al Rey del roble en su día de gloria, y damos que su poder colme y purifique nuestro ser, y sepamos que todo lo que nace y crece debe también morir, así como ha de morir, ha de renacer. Es súper bonito este rezo que podemos hacer si queremos el día 1 de agosto, pues ante nuestro altar o quizás ante una pequeña hoguera, un pequeño fuego, pues lanzar para agradecer al sol toda su potencia, todo su calor y toda su manifestación en las cosechas que nos están alimentando en este momento y a lo largo de todo el otoño y todo el invierno. Así que bueno, es muy, muy bonito. Eh, es una fecha con un gran poder místico y simbólico y bueno, ojalá que podáis disfrutarla mucho. Os voy a dejar un enlace a eh, bueno, lo voy a dejar en Instagram en la bio y en el YouTube lo voy a dejar en la cajita del texto, ¿vale? Un enlace a un PDF que os podéis descargar donde podéis ver toda y releer toda esta información sobre este momento tan bonito de Lamas, Nasat, vinculado al dios Lu, vinculado a su vez al dios Beleno, el dios previo.
que nuestros ancestros estuvieron venerando, vinculado también al arcángel San Miguel, tan querido por todos nosotros. Y bueno, pues para que veamos que en realidad todo sigue estando vinculado y que seguimos de una forma consciente o inconsciente celebrando al sol y adorando al sol. Muchísimas gracias por la atención y bueno, os deseo que paséis un feliz Lamas y una feliz fiesta de cosecha.